y he preparado un texto para no divagar y mencionar algunas cosas que igual no convienen, ¿no? Entonces, estoy interviniendo también a través de un grupo que no ha podido venir y han considerado que más o menos que me presenten la ronda de la dignidad de los pueblos, y por lo tanto, pues bueno, el texto que hemos preparado es el que voy a leer. Por un acuerdo internacional de autodeterminación, por la autodeterminación de los pueblos de África, por la soberanía e independencia nacional. Desde la oposición guineana, perdón, soy de Guinea Ecuatorial, sí, de Guinea Ecuatorial. Desde la oposición guineana, y tal como vemos la situación de Guinea Ecuatorial, que sufre la injerencia política y económica de las grandes potencias contra los bienes, contra sus bienes y derechos, y ello para sostener una dictadura feroz, la más vieja de toda África, estamos obligados a recordar qué es lo que nos dejó el colonialismo español, que se presentó como una gesta civilizadora, pero que en realidad no fue sino la aplicación de la política exterior europea, de reparto imperialista, de violencia, explotación y exterminio. El colonialismo español nos dejó la herencia del trabajo forzado y de la segregación racial como una forma de esclavitud. Pero esta no fue la única herencia colonial española en Guinea Ecuatorial, sino también dejó mucha miseria y cicatrices políticas de las que surgió la dictadura que malgobierna Guinea Ecuatorial desde 1968. Los cambios operados en la realidad africana en los últimos años nos llevan a entender la necesidad de organizarnos en defensa de las tareas democráticas y sociales, por las demandas que las poblaciones en su exigencia del ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos, y ello frente a fronteras trazadas e impuestas por las grandes potencias para garantizar el mejor reparto colonial. Los acontecimientos en el Sahel contra el imperialismo francés expresan las ansias de libertad y cambio social de los pueblos frente al saqueo económico. Francia y Estados Unidos llevan tiempo compitiendo por los mismos bienes y recursos, y ello ha conducido al surgimiento de todo tipo de grupos terroristas que causan graves crímenes a la población. Los gobiernos títeres de las grandes potencias han comenzado a caer, y toda una serie de gobiernos militares ocupan el poder, siendo amenazados por una intervención militar francesa, apoyada por otras potencias, lo que ha llevado a la constitución de la Alianza de Estado del Sahel. La competencia de las grandes potencias no ha hecho sino acelerarse en este último periodo, y China ha pasado a ocupar la primera plaza en la financiación y el comercio y en la ejecución de obras públicas. Por su parte, Rusia interviene en el Sahel y en África Central, vendiendo sus armas y sus consejeros militares a los nuevos y viejos gobiernos, como es el caso del dictador Obiang Nguema, que recientemente ha recibido de la administración norteamericana de Trump un aval económico de más de $7 millones por aceptar presos norteamericanos en Guinea Ecuatorial. Con este panorama, todo está en el aire y la inestabilidad política y social está aumentando en diferentes regiones africanas, de manera que la ola de la migración se ha multiplicado, pese a las medidas de control establecidas por diferentes potencias, como es el caso del gobierno español, que ha financiado la construcción de 2 cárceles en Mauritania de acuerdo con el gobierno local y despliega fuerzas militares y policiales en varias zonas de África, cumpliendo planes de la OTAN y la Unión Europea. Esta crisis global africana hace que el saqueo de bienes y recursos se haya agudizado, y la instrumentalización de los gobiernos títeres viene acompañada del reforzamiento de la presencia policial y militar de países de la Unión Europea y de Estados Unidos. Este hecho
es el ejemplo del nuevo modelo imperialista de la recolonización contra los pueblos de África y sus aspiraciones, y ese modelo lo encontramos en la destrucción y saqueo de Libia. Por esta razón, abogamos por el alto el fuego y el establecimiento de negociaciones de paz en todos los conflictos a favor del libre ejercicio del derecho de autodeterminación, por la soberanía y verdadera independencia nacional. Y ello exige la movilización más general por la salida de las tropas extranjeras de África, por la renegociación de los planes de explotación de las multinacionales en defensa de los derechos de los trabajadores y los pueblos. Mantenemos en pie las demandas que exigen el respeto al derecho a migrar y los derechos de asilo y refugio, y nos oponemos a la represión contra el libre ejercicio de derechos reconocidos por la legislación internacional. Por ello, nos oponemos a las leyes que conculcan dichos derechos y exigimos al gobierno español la regularización general que fue aprobada por las Cortes Generales. Y manifestamos nuestra repulsa a la práctica habitual de la devolución en caliente de inmigrantes y la caza policial de inmigrantes en las calles y pueblos, y en consecuencia el cierre de las pymes y la derivación de la ley de extranjería. Levantamos la voz y exigimos verdad, justicia y reparación para las víctimas de la recolonización de los amos del mundo, señores de la guerra, en defensa de las víctimas que han perdido la vida en el tránsito del Mediterráneo, intentando llegar a Europa huyendo de las dictaduras africanas, del hambre y la guerra. Desde fuera de África podemos actuar en defensa de los pueblos que se oponen al saqueo de sus riquezas, dirigiéndonos a la opinión pública, a las organizaciones sociales, a los gobiernos y parlamentos en demanda de respeto a derechos y libertades. Abogamos por el establecimiento entre colectivos defensores de los derechos de los pueblos africanos de un acuerdo africano para la movilización conjunta, exigiendo a los gobiernos de los países en los que nos encontramos el respeto al derecho de autodeterminación, a la soberanía e independencia nacional. Por ello, proponemos la constitución de una plataforma destinada a la coordinación permanente de todos los colectivos que luchan por ayudar a poner a los pueblos de África en pie, contra la guerra, el genocidio, contra la miseria y la represión. Muchas gracias.